Buenas tardes a los que se están conectando. Hola, hola. Ahí ya vemos varias personas conectándose. Hola, Ricardo, que nos escribes por interno. Gracias por acompañarnos en este espacio. Mi nombre es Laura Satizábal, yo hago parte del equipo de TRI. Estoy súper feliz de acompañarlos aquí en esta ocasión súper especial de esta masterclass con Singular, donde vamos a estar hablando un poco del mercado macroeconómico, la situación macroeconómica, de los ETFs, y haciendo algunos análisis para este 2023, para que empiecen y hagan sus inversiones informados, para que estemos todos al día. Si quieren, nos van comentando desde dónde nos están viendo. Ya ahí tenemos varios conectados, entonces, bueno. El día de hoy nos van a acompañar dos personas increíbles que saben un montón y que quieren compartir con todos nosotros el conocimiento, quieren compartir este espacio para enseñarnos, para que todos aprendamos más. Entonces vamos a estar con Diego Chomalí, que es el socio fundador de Singular, y con él nos va a estar acompañando también Loreto Tavalori, que es Client Relationship Manager también de Singular. ¿Listo? Entonces voy a darles paso para que se presenten, para que los conozcan, los que de pronto no han estado en otras ocasiones con ellos. Hola Diego, hola Loreto, ¿cómo están? Hola Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias por la introducción. Súper bien, muchas gracias a ustedes. Si quieren, se presentan rapidito, nos cuentan a la audiencia que ya está conectada un poquito sobre cada uno, qué hacen, si de pronto no los han visto antes. Bueno, primero saludar a todos. Gracias por los que se han conectado. Voy a partir presentando a Diego Chomalí. Diego, como bien dijo la Laura, es socio fundador de Singular. Singular, me imagino que algunos de acá no nos conocen, es una administradora general de fondos que se fundó en el año 2018. Y Choma, como lo ven, ya lleva hartos años en la industria financiera. Lleva más de 10 años en la industria, así que es bien experto. Él tiene mucho conocimiento sobre los ETFs, tiene relación con las principales casas de índice de los ETFs, así que sabe mucho sobre este tema. Y mi nombre es Loreto Tavolari, yo estoy en el equipo de Singular hace ya 3 años y estoy más en el área comercial, más por el área de distribución de productos, así que también veo estos fondos y el resto de fondos que tenemos en Singular. Así que lo máximo, gracias. Ahí, Diego, no sé si quieres dar una intro, si subimos de una a la presentación, como tú quieras. No, subamos una presentación, la verdad es que es bastante extensa y yo creo que vamos a estar bien terminando, no sé, 10, 15 minutos antes para dejar tiempo para preguntas, que es lo más entretenido al final, debatir y conversar con la gente. Listo. Sobre las preguntas que tengan. Sí, de repente, no sé, Laura, si decir que si tienen preguntas que las vayan escribiendo, que nosotros vamos a ir comentando lo que necesiten. Yo estoy viendo acá los comentarios, o sea, se ve. Bueno, para partir les voy a contar un poco de Singular. Singular, como les dije en un principio, se fundó en el año 2018 y nuestro primer ETF lo sacamos en enero del 2019. Hoy en día Singular es número 1 en el mercado de ETFs. Somos líderes en estos productos, tanto en la cantidad de productos, ¿ya? Tenemos 6 ETFs a la fecha, y también como los activos bajo administración, ¿ya? En estos últimos, casi 5 años ya, hemos generado alianzas con casas de índices muy importantes, como por ejemplo, muchas le van a sonar conocidas, como Bloomberg, Nasdaq, S&P, el FTSE Russell, Risk America. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es constantemente estar en contacto con estas casas de índices, también con otras también, con las principales casas de índices a nivel mundial, y vamos nosotros complementando esta parrilla de ETFs, ver qué ETFs podría servir para sacar un nuevo fondo. Nosotros, un poco la trayectoria que hemos tenido, nuestro primer fondo salió en enero del 2019, que es un fondo de acciones globales, que lo sacamos junto con FTSE Russell. Después sacamos dos ETFs locales, uno que es de renta fija y otro de depósitos a plazo.
ambos con la casa de índice de Risk America. Después ya post pandemia, en el año 2021, en enero, sacamos el ETF de Global Corporates, que es un ETF de renta fija global, renta fija US, en dólar. Y en octubre del 2019 sacamos el ETF del Nasdaq, bien conocido por todos. Y después en marzo, ahora recién, tuvimos ayer el lanzamiento de nuestro nuevo ETF, que es un ETF del S&P 500. Ya, ¿qué son los ETFs? Porque estamos diciendo todo el rato que somos líderes en ETFs, les estoy contando los fondos que hemos sacado, pero no sé si todos conocen lo que son estos instrumentos. Estos instrumentos son fondos que replican índices y que se transan por bolsa, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas que tienen estos ETFs? En primer lugar, son las comisiones bajas. Nosotros somos líderes en comisiones también, tenemos de las comisiones más bajas del mercado. Entonces, al final, una menor comisión se traduce en un mayor retorno para los inversionistas. Por otro lado, estos fondos no tienen montos mínimos. El monto mínimo es una cuota que es equivalente a 1.000 pesos, ¿ya? Es decir, con 10.000 pesos se puede armar un portafolio bien diversificado. Después es la liquidez. Cuando uno tiene estos fondos, uno tiene liquidez instantánea. No son de esos fondos que uno tiene que esperar 1 mes, 2, 3 meses para rescatarlos. Uno los puede comprar y vender todos los días, a toda hora, por bolsa. ¿Ya? También está la transparencia, porque nosotros publicamos folletos informativos en donde comentamos sobre el retorno que ha tenido nuestro fondo versus el benchmark. El benchmark hace referencia al índice que replica el fondo. Otra de las ventajas es la eficiencia tributaria. Estos fondos, en general, los fondos que tienen presencia bursátil se pueden acoger al beneficio tributario 107 Eso quiere decir que se tributa un 10% sobre la ganancia capital, a diferencia de lo que se tendría que tributar en caso de que fuera directamente al global complementario. Entonces tienen un beneficio y se tributa menos por las ganancias que se reciben por estos instrumentos. Esto porque tienen presencia bursátil, es decir, que cumplen con ciertos requisitos de transacción por bolsa. Y por último, la diversificación. Como les decía, un ETF es un fondo que replica un índice. Tú al comprar, por ejemplo, el fondo el Nasdaq, cuando lo compras ya tienes al tiro exposición a todas las empresas que están en el Nasdaq, ¿ya? No es necesario comprar una acción de cada una de las empresas porque al final replicar ese índice para una persona natural es muy complicado, muy difícil en términos de operativa y extremadamente caro. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que tú con solo 1.000 pesos puedes tener exposición a, por ejemplo, las 9.000 acciones más relevantes del mercado de Estados Unidos o directamente a las 500 empresas que están en el S&P 500. Entonces, te da automáticamente una diversificación muy buena. Ya, ahora, ¿por qué ETFs? Esto es la evolución de los ETFs a nivel global, debería ser como la revolución de los ETFs, porque han tomado mucho mercado. Hoy en día, bueno, año a año, entre el año 2012 y 2022, tuvieron un crecimiento del 17% promedio, año a año, y ya en este minuto, en ETFs hay más de 6,5 trillones de activos bajo administración en este tipo de fondos. Eso demuestra la importancia del crecimiento que han tenido estos fondos en el mercado. Si usted puede ver, hace, no sé, 20 años atrás prácticamente no existían, en 20 años ya han llegado a 6,5 trillones, y eso demuestra y avala la tesis y el por qué claramente estas ventajas se han utilizado y por eso ha crecido tanto este mercado de estos fondos que son al final el vehículo más eficiente para invertir. Bueno, acá les voy a contar un poquito sobre nuestra familia de ETFs. Tenemos el fondo de Global Equities. Este es un fondo de renta variable internacional. Replica a un fondo del FTSE Russell. Y ahí nosotros tenemos más de 80 millones de dólares de AUM. El AUM quiere decir Asset Under Management, son los activos bajo administración, el tamaño que tiene el fondo.
Por otro lado está el Fondo Chile Corporativo, que es un fondo de renta fija nacional. En ese fondo tenemos 72 millones de dólares. Ha crecido mucho el último tiempo, dado el contexto de mercado, así que le ha ido muy bien a ese fondo en términos de crecimiento. Lo mismo con el ETF de corta duración. El corta duración también sigue un índice de Risk America, también es un fondo de renta fija nacional. Este fondo tiene depósitos a plazo y tiene un tamaño de 9 millones de dólares. También está el Global Corporates. Este es otro fondo de renta fija también, pero replica a un índice de Bloomberg y tiene un AUM de 8 millones de dólares. Tenemos también el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 son las acciones tecnológicas. Me imagino a muchos les va a sonar muy conocido este fondo, un fondo de renta variable internacional y tiene una AUM de 2 millones de dólares. Y por último, tenemos nuestro nuevo fondo, el ETF del S&P 500. Esto es renta variable internacional. Replica a un índice de la casa de S&P Dow Jones. Y este fondo se está lanzando ahora y va a estar disponible también en las plataformas ahora dentro de los próximos días. Por eso no tiene AUM todavía, porque el fondo está recién comenzando y lanzándose. Bueno, y para dar, obviamente ya hablamos de los ETF, ahora vamos a hablar de todo el contexto global, ¿no es cierto? El contexto macroeconómico del mundo. Bueno, obviamente hay que remontarse un poco a lo que pasó en la pandemia para ver lo que está pasando hoy día, ¿no es cierto? Porque al final tuvimos una correcta evolución de la pandemia en el año 2020-2021, hubo reapertura, hubo estímulos monetarios y fiscales. ¿Qué es lo que significa esto? Estímulos monetarios por el lado de los bancos centrales, que obviamente mantuvieron la tasa en cero durante mucho tiempo, y estímulos fiscales, que es que los gobiernos dieron plata, obviamente, a la gente para poder sobrellevar la pandemia. Eso es lo que generó muy buenos retornos de la bolsa, porque obviamente, uno, tasa al cero, y dos, gente con capacidad de compra. Eso hizo, lógicamente, este descalce entre oferta y demanda, ¿no es cierto? Había mucha demanda y una oferta súper restringida de productos, y eso generó aumento de precios, y sumado a eso, en enero del año pasado comienza la guerra Ucrania-Rusia, ¿no es cierto? Luego tenemos esta fuerte alza de los costos de transporte, problemas logísticos a nivel mundial, China cerrado. La verdad es que estaba bien complicado todo lo que es la conexión a nivel mundial, y eso generó inflación. Por lo tanto, la inflación no es un fenómeno que solamente fue el año pasado, sino que se venía incubando a partir de la pandemia. Y luego, lógicamente, para responder a esta inflación, tenemos que los bancos centrales, en algún minuto la Reserva Federal Americana, la Fed, dice que esto es un efecto transitorio, que no es un efecto permanente, y luego la inflación se mantiene alta, reconocen que es permanente y empiezan a subir fuerte la tasa de política monetaria. No solamente Estados Unidos, sino que también Europa, Asia, América Latina lo veo muy de cerca. Por lo tanto, todos los bancos centrales del mundo empiezan a retirar liquidez, y eso efectivamente lo que provoca es aumento en las tasas de política monetaria corto, mediano y largo plazo, y eso hace que las bolsas caigan de forma relevante. Sumado a esto, se ve un contexto también bastante complicado para la macroeconomía este año. No se ve que el mundo esté en recesión, pero sí hay economías importantes que van a crecer muy, muy lento. Luego, si queremos ver lo que pasó en Chile, bueno, en Chile obviamente hemos tenido una batería de elecciones importantes. Tuvimos el plebiscito, tuvimos la elección de los constituyentes, tuvimos elecciones presidenciales, tuvimos elecciones de diputados, de senadores, tuvimos elecciones de alcaldes. La verdad es que tuvimos el plebiscito de salida el año pasado. La verdad es que hemos vivido muchísimas elecciones. Por lo tanto, eso ha generado incertidumbre. Llevamos 2 años de elecciones bastante importantes. Luego también, si mal no recuerdan, tuvimos la TPM al 0,5, que es la tasa de política monetaria del Banco Central. Tuvimos los retiros de la AFP, que estaba hablando que fueron 50.000 millones de dólares, que es como un sexto del PIB de Chile. El PIB de Chile son 300.000 millones de dólares, y durante un año le metiste un sexto del PIB de Chile a los bolsillos de la gente. Por lo tanto, eso sumado al IFE, que el IFE llegó a 16 millones de personas por 22,5 mil millones de dólares, generó obviamente
inflación, ¿no es cierto? En ese minuto los fondos de pensiones tuvieron que salir a vender instrumentos de renta fija para pagar los retiros y eso hizo que los fondos de renta fija, en general los instrumentos que históricamente eran conservadores, tuvieran retornos negativos por varios meses consecutivos porque había una oferta gigantesca de papeles. Luego, obviamente, si existen 72,5 mil millones de dólares en plata en los bolsillos de la gente consume, por lo tanto Chile fue uno de los países con mayor crecimiento a nivel mundial el año 2021, pero la contracara de la moneda es que también con una oferta súper restringida y una demanda literalmente on fire hace que comience a subir la inflación, ¿no es cierto? Y esta inflación provoca un alza de tasas, que el alza de tasas ya venimos hace 1 año y medio, 2 años con alza de tasa del Banco Central, y eso lo que hace es obviamente restringir el consumo, restringir la inversión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros estamos esperando que ojalá a partir del segundo semestre ya comience a caer la inflación de manera relevante, pero como las tasas están tan altas en Chile, el consumo está súper restringido, por lo tanto este año Chile debiera estar en un nivel de recesión. ¿Qué es lo que significa eso? Crecimiento del PIB negativo o cercano a cero, con un contexto súper raro, porque al final uno cuando ve que las economías están en recesión, uno debiera, o con crecimiento súper bajo, negativo, uno debiera ver un nivel bajo de inflación. Sin embargo, la inflación sigue a niveles bastante elevados, por lo tanto esperamos que apenas empiece a ceder la inflación de verdad. De hecho, acá a las 6 de la tarde, hace 18 minutos atrás, salió el Banco Central diciendo de forma unánime que mantuvo la tasa de política monetaria en un nivel alto, pero la mantuvo. Nosotros esperamos que ya baje de forma rápida el Banco Central la tasa para reactivar la economía, porque una economía con este nivel de tasa de política monetaria, la verdad es que es súper difícil que vuelva a prender el motor de la economía. Entonces, si uno va a ver las proyecciones de crecimiento de este año para el mundo, y obviamente Europa, Chile, Estados Unidos, China, que es muy importante, en general uno ve que en el margen, o sea, desde febrero ha aumentado un poquito obviamente la proyección de crecimiento a nivel mundial. Si uno ve la primera línea es China, que China también con la reapertura ha aumentado un poquito. Luego tenemos que el mundo también aumentó desde 2 a 2,3% de crecimiento. Venía de 3,5 efectivamente, pero nosotros tenemos que ver los cambios del margen. Luego tenemos que Estados Unidos, que llegó en algún minuto a un crecimiento de 0, ¿no es cierto? Ha rebotado y ya está cercano al rango del 1. Lo mismo pasa con Europa, que es la línea verde, que se esperaba que estuviera en 0, marginalmente negativo. Ha rebotado un poco a 0,5 porque los datos macro de Europa y Estados Unidos han salido menos malos de lo esperado. Bueno, y Chile también se ha sumado un poco a este mundo un poco menos negativo dentro de un contexto complejo, ¿no es cierto? Y Chile se esperaba que creciera menos 1 y ahora está en un rango entre menos 0,9, menos 0,8, por lo tanto es una mala noticia, sí, porque este año Chile debiera estar en recesión, pero en el margen los datos han salido un poquito mejores. Luego, si uno va a los PMI, que los PMI son un dato más de mercado, ¿no es cierto? Que uno encuestan a las empresas y las empresas te dicen cómo están, si están bien, si están mal, si están más o menos. Bueno, el PMI manufacturero, sobre todo de China, está cercano a los 55 puntos, que es terreno expansivo. Por lo tanto, sobre la línea roja, sobre 50 expansivo, bajo 50 recesivo. Estados Unidos está volviendo al nivel de 50, que no veníamos viendo eso hace varios meses. Luego los países emergentes también están cercanos a 50 y Europa se está ralentizando un poquito, pero vemos que China, que es el motor hoy día de la economía global, está cercano a un PMI de 55, que es una muy buena noticia a nivel global. Luego, si uno va un poco al tema de los commodities, que es un tema bien importante, que se sigue harto, ¿no es cierto?, por el tema de la inflación, uno ha visto que en general el petróleo, que llegó prácticamente a 120, ha venido cayendo, ¿no es cierto? Por lo tanto, el petróleo en el peor minuto de la pandemia llegó a estar a $20 el barril y se cuadruplicó, ¿no es cierto? Pasó de, o sea, bueno, uno podría decir pasó de 20 a 120, pero en un año y tanto pasó de 20 a 80 y se ha estabilizado en un rango similar a 80,
salió la OPEC esta semana que va a restringir la oferta se pusieron de acuerdo este cartel de países para restringir la oferta de petróleo, pero la verdad es que el petróleo sigue más o menos a niveles de 80 y eso también es una buena noticia porque siempre hay que pensar en el margen, ¿no es cierto? Si el tipo de cambio en algún minuto llegó a 1000, a 1049, que fue el pic, y cae a 800, y la benzina se mantiene a 80, bueno, debiera caer un poquito la benzina por el tipo de cambio. Si el petróleo hubiera pasado de 120 a 150 y el tipo de cambio 800 a 1000, hubiéramos tenido otro ciclo inflacionario, ¿no es cierto? Por lo tanto, por el lado de materias primas y alimentos, a mano derecha vemos que el maíz y el trigo, obviamente, para la guerra Rusia y Ucrania saltan de forma importante, pero ya rebotaron y el trigo está a niveles de junio del 2021, por lo tanto ya pasó todo este estrés de aumento de precio de alimentos. Yo creo que ya pasó el mayor estrés en términos del aumento del petróleo, por lo tanto no vemos ahí otro ciclo inflacionario que pueda alargar o poner en peligro la inflación a la baja que queramos ver este año. Y si uno ve la inflación en términos de datos, ¿no es cierto? Chile hoy día está con una inflación de 12%. Esta es la inflación año a año, ¿no es cierto? 12 meses corridos. Llegamos a tener inflación de 14% en septiembre, octubre del año pasado. Luego ha venido cayendo, más lento de lo esperado, pero ha venido cayendo. La inflación de enero, que se esperaba que salía 0,4, salió 0,8, ¿no es cierto? Ahora el jueves, en 2 días más, tenemos la inflación de Chile del mes de marzo, que se espera alta porque marzo, como bien saben, y septiembre es estacional, por lo tanto una inflación bastante alta, pero vemos que, ponte tú, Brasil está con una inflación bien controlada, muchísimo menor que Chile, prácticamente la mitad de la inflación de Chile, y yo desde que estoy en la industria financiera hace 15 años no había visto este nivel de inflación. Brasil está con inflación más baja que Estados Unidos, que Alemania. Bueno, y México también tiene inflación mucho más baja que Chile, por lo tanto, uno ve países semi-comparables, comparables entre comillas, que tienen la inflación muchísimo más baja que Chile, por lo tanto, la inflación que tenemos hoy día es súper preocupante, pero lo importante es que la tendencia hacia adelante es a la baja. Luego, si uno ve la tasa de política monetaria, que es la tasa del Banco Central, ¿no es cierto? Brasil se adelantó, hizo la pega antes y a principios del 2021 empezó a subir tasas porque veía que iba a haber inflación. Luego Chile se atrasó un poquito, ¿no es cierto? Hacia el tercer trimestre del 2021 empezó a subir la tasa y Estados Unidos se atrasó aún más. O sea, partió subiendo tasa a principios del año pasado, por lo tanto lleva prácticamente un año subiendo tasa, pero desde el 2008 que no veíamos una tasa en Chile tan alta. En esa época en que había inflación justo antes de la crisis, la tasa de política monetaria llegó al 8,25, por lo tanto igual es una tasa bastante menor a la que tenemos hoy día en Chile. Y luego, si uno ve cómo estaba la evolución de la tasa de la Fed, que es la tasa obviamente más relevante a nivel mundial, que te mueve las tasas en Chile, te mueve el tipo de cambio, te mueve la bolsa global, te mueve el IPSA, te mueve todos los activos. Efectivamente, hay un antes y un después de Silicon Valley Bank. Por eso puse la sigla SB corta B. No sé si todos supieron, me imagino que sí, que este banco, obviamente basado en California, tuvo un retiro masivo de depósito y terminó quebrando, ¿no es cierto? Luego, efectivamente, la Fed, que estaba siendo muy agresiva en su subida de tasa, acá lo que te dice este gráfico es que la tasa iba a llegar a un nivel por sobre 5,6%, 5,75%, y va a seguir subiendo hasta el tercer trimestre, ¿no es cierto?, de este año. Y luego, hacia principios del próximo año, finales de este año, iba a empezar a bajar, ¿no es cierto? Pero luego lo que pasó con el banco y con la crisis bancaria que hubo en Estados Unidos, porque la verdad es que la construyeron bastante bien, pero pudo haber sido bastante complicado, vemos que la tasa de la Fed le queda en teoría una pequeña alza o ya está particularmente integrada el alza y luego vemos una caída muy importante. Entonces vemos en la reunión de ¿cómo se llama?, de julio, que se ve acá la primera caída,
luego en agosto no hay reunión de política monetaria en Estados Unidos y cae septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero del próximo año. Por lo tanto, debiéramos tener unas caídas de la tasa de política monetaria en la Fed, entendiendo que obviamente una tasa tan alta es riesgoso para la economía por un montón de factores. Entonces, nosotros vemos que eventualmente la inflación va a ceder en Estados Unidos, eso va a hacer que la tasa caiga, no sabemos exactamente cuándo, quizás esta foto es muy optimista, pero ya debiera caer la tasa, y cuando cae la tasa, o la Fed deja de subir la tasa y da una indicación de que va a bajar la tasa, es una buena noticia para todos los activos financieros, ¿no es cierto? Y eso obviamente es muy bueno para la bolsa, para la renta fija, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer un doble clic en Chile. Mi idea es pasar más o menos rápido estas diapositivas, pero estoy leyendo las preguntas, así que pregunten lo que quieren, me pueden ir interrumpiendo o las guardamos todas para el final. Pero acá mi idea es pasar rápido y dejar 15, 20 minutos de pregunta para el final. Entonces, el informe política monetaria, el famoso IPOM del Banco Central, sale una vez al trimestre, ¿no es cierto? Por lo tanto, uno lo que ve acá es la evolución de qué es lo que piensa el Banco Central de crecimiento para Chile. Para el año pasado, más o menos, ya se estabilizó en un 2,4, el crecimiento fue un poco menor, pero un rango cercano al 2,2% de crecimiento el año 2022, por lo tanto el 2022, check, ya terminó. Luego vemos el 2023, ¿no es cierto? Y el 2023, en el IPOM de septiembre del año pasado, se esperaba que Chile tuviera una caída del PIB, una recesión entre menos 0,5 y menos 1,5%, y ahora en el IPOM de diciembre del año pasado, que sale con un trimestre de desfase, no es que yo esté desfasado, sino que todavía no sale el IPOM de marzo, ¿no es cierto?, que debiera salir ahora, vemos que se acentúa la caída entre menos 0,75 y menos 1,75. Yo espero que este rango, dado que los datos, sobre todo el IMASEC, no ha salido tan malo, vuelvan a revertir al rango entre menos 0,5 y menos 1,5, y ojalá que Chile obviamente tenga un crecimiento de 0 este año y no negativo, pero va a depender de un montón de factores, ¿no es cierto? Y luego a partir del 2024 recién, o sea, el próximo año, Chile podría retomar un crecimiento razonable, bajo, pero razonable, y el Banco Central estima que el próximo año Chile podría crecer entre un 2 y un 3%, que sigue siendo un crecimiento más o menos discreto para una economía emergente que debiera estar subiendo, ¿no es cierto? Luego, si vamos a ver el doble clic del IMASEC, el IMASEC se ha venido desacelerando, ¿no es cierto? Que esta línea café claro, no sé de qué color la ven, pero es más o menos café claro. Entonces, el IMASEC de enero se esperaba, ¿no es cierto? Esa es la E, que fuera menos 0,1 y fue 0,4, por lo tanto mejor, ¿no es cierto? Fue mucho mejor de lo esperado, impulsado por minería principalmente. Y luego en febrero lo esperado era menos 0,2 y fue en menos 0,3, por lo tanto fue peor a lo esperado, también fue peor a lo esperado porque la minería cayó un poquito más de lo esperado. Entonces al final, como ustedes saben, el IMASEC se demora más o menos el Banco Central 30 días en calcularlo, por lo tanto ahora tuvimos el IMASEC de febrero, ¿no es cierto? A principios de mayo vamos a tener el de marzo y así sucesivamente, y uno ve el mensual. El otro dato que sí han dado muy mal son las ventas de retail, ¿no es cierto? Las ventas minoristas, como se dice en la traducción clásica de Estados Unidos. Las ventas de retail tuvieron un pic histórico cercano a 70% de crecimiento, obviamente por los retiros y por el IFE, porque había mucha plata dando vuelta en la economía. Eso fue a mediados del 2021, pero luego tenemos una caída sustancial y llevamos 10 meses seguidos con datos negativos. Por lo tanto, a principios del año 2022 seguíamos con datos de crecimiento alto, cercano a 20%, 15%, luego empieza a caer, y ya a mediados del año pasado partimos con los datos negativos, y la verdad es que llevamos varios meses con datos negativos, porque también la base de comparación es muy alta, pero en general en el IMASEC sale descomposición por industria manufacturera, por consumo, por minería, por servicio.
y uno ve que el consumo, la verdad es que está bastante alicaído. Bueno, me imagino que a todos les llegan las ofertas que nos llegan a nosotros, obviamente, al mail. Y luego, si uno ve la inflación mensual, que yo creo que es el tema más delicado en Chile hoy día, obviamente crecimiento e inflación van de la mano, ¿no es cierto? En promedio, la inflación en Chile del 2010 era 0,34 al mes, por lo tanto, Chile, como que era el Mateo del curso, hizo bien la pega. Entre el 2009 y el 2019, el promedio de la inflación fue 3%, por lo tanto, la inflación estaba súper controlada, estaba súper bien. Sin embargo, tuvimos esta espiral inflacionaria fuertísimo y los valores mensuales en 12 años más altos de inflación en Chile fue en marzo, abril, mayo, julio y agosto del año 2022, que se ve acá, obviamente, que la inflación se escapó, ¿no es cierto? Estamos hablando de datos de 1,3, 1,5, 1,9, por lo tanto, datos de inflación altísimos. Obviamente tuvimos una buena noticia en febrero, ¿no es cierto? Que la inflación fue en menos 0,1, fue negativa, cuando se esperaba que fuera 0,2, pero nosotros no nos quedamos tranquilos porque solamente 3 de las 12 divisiones de la canasta del INE cayeron. Por lo tanto, si 9 de las 12 subieron, bueno, hay una inflación recurrente que obviamente llama la atención y es peligrosa. Por lo tanto, ahora vamos a ver en marzo, que marzo históricamente, por temporalidad, tiene una inflación alta. La inflación de marzo se espera que sea 1,1%, que es una inflación alta, pero menor que en marzo del año pasado. La de, ¿cómo se llama? La de enero salió 0,8, que fue una inflación mayor a lo esperado. Se esperaba que fuera 0,4, fue 0,8, por lo tanto vamos a ver cuánto va a ser la inflación de marzo en 2 días más, a las 8 de la mañana, para ver qué nivel de estrés tenemos la inflación en Chile, porque eso impacta directamente la tasa de política monetaria del Banco Central, y eso a su vez impacta obviamente el consumo, la inversión, la industria local, y tiene un montón de ramificaciones en la economía real. Y si vemos efectivamente el cobre y el tipo de cambio, que históricamente uno ha visto que se acoplan, ¿no es cierto? O sea, el cobre sube fuerte y el tipo de cambio se aprecia porque Chile en teoría es más rico en dólares, y así sucesivamente. Obviamente tuvimos el tema del estallido social, que se descorrelacionó el tipo de cambio con el cobre, pero en general uno lo ve acá, y cuando cae el cobre, ¿no es cierto?, se deprecia el tipo de cambio. Acá el tipo de cambio pasó de 800 a 1050. Luego acá obviamente hubo una intervención del Banco Central cuando el tipo de cambio chileno llegó a 1050, por lo tanto cae muy fuerte. Después vemos que el cobre sube, el tipo de cambio cae, y ahora esta última pasada lo que vimos fue efectivamente que con la reapertura de China el cobre subió de 380 a 420, se ha mantenido un rango entre 4 y 4,20, y el tipo de cambio chileno se pega una fuerte apreciada, ¿no es cierto? Por lo tanto, si uno ve, efectivamente hemos tenido un cobre que en el margen este año ha subido, que obviamente es una muy buena noticia para Chile. Si uno quiere ver cómo la inflación que se ha metido en el país por tipo de cambio es relevante. O sea, nosotros en Chile, por eso puse el menor valor del tipo de cambio en julio del 2021, teníamos el tipo de cambio en 456 pesos. O sea, los que somos más viejos estábamos ahí en la industria, y hemos visto que en 10 años, un poco más, casi 12 años, se ha duplicado el tipo de cambio en Chile. Y eso obviamente cuando tú compras no sé, un computador a $1.000, $1.000 en ese entonces eran 456 lucas, y hoy día son 800 lucas. Por lo tanto, ese mayor valor de los bienes también está obviamente metido en la inflación. Y luego, acá un poco, la idea de esta diapositiva es comentarles que Chile volvió a ser el país más seguro, entre comillas, de la región. O sea, obviamente tuvimos varias elecciones, varios estrés financiero, tuvimos retiros, tuvimos IFE, tuvimos fuerte déficit fiscal, inflación, bueno, obviamente otro gobierno que tenía ideas más radicales en un principio, y la verdad es que hemos visto que Chile vuelve a liderar el ranking regional, ¿no es cierto?,
vemos que el CDS de Chile, en términos prácticos, cómo nos ve el mundo, cómo se asegura el mundo, cuánto le cuesta a un inversionista extranjero asegurarse por el riesgo de que Chile no pague su deuda extranjera. Y estamos número 1, muy cercano de Perú, ¿no es cierto? En la línea azul vemos México, que está un poquito más arriba, luego Brasil y finalmente Colombia, que Colombia obviamente salta muy fuerte con las elecciones presidenciales que tuvieron el año pasado. Por lo tanto, Chile en algún minuto salió la noticia que Perú había pasado a Chile en el CDS, que este Credit Default Swap, que es cuánto a mí me cuesta asegurar el riesgo de un país, pero en términos simples, Chile ya volvió a una normalidad, volvió a los 100 puntos, por lo tanto eso habla muy bien de cómo nos ve el mundo y cómo se están haciendo las cosas en el país, y eso tiene un impacto directo en el tipo de cambio, en las tasas, en la bolsa, etcétera, porque se ve una estabilización del ambiente político y macroeconómico. Y bueno, vamos a hablar directamente de la renta fija local. A nosotros nos han llegado muchas preguntas de la renta fija local, principalmente porque las tasas están históricamente altas. Entonces, en un ambiente de tasas bajas, obviamente uno tenía que tomar mucho riesgo para eventualmente tener algún retorno positivo a largo plazo. Nosotros convivimos con tasas del 0,3 de los depósitos a plazo durante mucho tiempo, por lo tanto te daba una tasa anual, por decirlo así, el 3,6%, 4%, sin inflación era un 3%, uno invertía UF más 1, que UF más 1 era el retorno que yo estaba acostumbrado a invertir, que es un retorno más bien bajo, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que hago es decir, hoy día la tasa está históricamente alta, me imagino que ustedes han visto, ¿no es cierto?, los depósitos a plazo, cuánto está en el banco, está el 0,93, ¿no es cierto?, los depósitos a plazo bancario. Por lo tanto, yo digo, oye, ¿para qué voy a tomar riesgo en otros activos si un depósito a plazo bancario me da una tasa tan alta, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de hacer doble clic en eso y ver nosotros los productos que tenemos en Singular para ofrecerle a ustedes en el mundo de la renta fija local. Entonces, esto quizás no se entiende bien, voy a tratar de hacer bien la bajada, pero acá lo importante es ver que la evolución de la tasa, y mucha gente pregunta por la tasa, sobre todo la tasa en UF a 20 años, que es la tasa relevante para los créditos hipotecarios, ¿no es cierto? Uno ve que la tasa a un año está mucho más baja de lo que está hoy día, que esto que se ve acá, ¿no es cierto? La tasa a un año está al 8,5%, eso significa que el mercado cree que el Banco Central va a bajar la tasa y a medida que pase el tiempo la va a bajar más agresiva hasta llegar a una tasa más cercana al 5%, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa es la tasa que ve el mercado de largo plazo para la tasa de política monetaria. Y luego lo que yo hago acá es súper fácil, es la diferencia entre la tasa chilena en pesos y la tasa en UF en pesos. Y esta diferencia me da que la inflación a 2 años está más o menos al 4,2%. Entonces, como todos sabemos, el rango meta de la tasa de la inflación del Banco Central es un rango entre 2 y 4%. Por lo tanto, cuando la inflación está por sobre el 4%, el Banco Central obviamente tiene que reaccionar y sube la tasa. La tasa ha estado súper desalineada los últimos 2 años porque la inflación ha estado muchísimo más alta que el 4%. Ha tenido que subir la tasa de forma muy relevante para parar la inflación, que es el mandato del Banco Central, y luego ahora que ya la inflación a 2 años se está metiendo en un rango meta y uno ve la inflación futura en Chile, que ya cae al año 4 o al año 3,5, un rango por debajo del 4%, y de largo plazo está un poquito por sobre el 3,2%, uno podría ver que el Banco Central ya empiece a bajar la tasa. Como dijo el ministro de Hacienda, el Banco Central no va a esperar a que la inflación llegue al 3 para empezar a bajar la tasa, porque esta tasa es súper recesiva, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo acá la evolución de las tasas soberanas en Chile, que a cuánto se endeuda Chile en UF y en pesos, uno vio una fuerte alza, ¿no es cierto?, a mediados del año pasado, cuando hubo este gran desanclaje de la inflación. La tasa en Chile, no sé, la cero nominal, que es la tasa en peso a 2 años, que la cual se endeuda el Estado de Chile, llegó casi al 9%, ¿no es cierto?
que es carísimo endeudarse. Imagínate que el país se endeuda al 9%, ¿cuánto me queda endeudarme a mí si el Estado de Chile se endeuda al 9%? Por lo tanto, vemos que efectivamente partió cayendo la tasa hacia finales del año pasado y luego ahora con lo que pasó con el Silicon Valley Bank y con lo que les mostré anteriormente que la Fed quizás va a bajar tasa antes de lo esperado, uno ve que la tasa bajó de forma importante, ¿no es cierto? Y esta baja en la tasa, ¿cuál es la gracia que tiene? Es que uno genera ganancias de capital en los fondos de renta fija porque uno tiene un papel a una tasa X, cae la tasa, aumenta el precio del bono y eso efectivamente hace que el fondo rente positivo. Y también lo importante es que los créditos a más largo plazo, 2 años, 5 años, 10 años, hasta 20 años, debieran haber caído de forma relevante porque la tasa en Chile de más largo plazo ha venido cayendo de forma relevante. Entonces, si uno va a ver la tasa de los depósitos a plazo en UF y en peso a un año, como ustedes saben, los depósitos a plazo en pesos, uno los toma con una tasa mensual. Por lo tanto, este 0,83, que en términos históricos de los últimos 15 años es un nivel muy alto, ¿no es cierto? Estuvo más alto hacia finales del año pasado, pero sigue en un rango muy alto, ¿no es cierto? Tenemos que una tasa altísima y una tasa que hay que aprovechar. O sea, la verdad es que en términos simples, la plata en la cuenta corriente y en la cuenta vista quema. Por lo tanto, si tenemos una inflación de 0,8 en enero, menos 0,1 en febrero y no sé, 1,1 en marzo, hemos tenido 2% de inflación prácticamente en los primeros 3 meses del año. Por lo tanto, obviamente yo prefiero estar invertido en algún depósito a plazo, en UF o en pesos, para cubrirme, obviamente, de la depreciación, entre comillas, de la plata en mi cuenta corriente, porque las cosas cada vez suben de precio, ¿no es cierto? Por lo tanto, si uno ve la tasa en UF ha venido subiendo, ¿no es cierto? ¿Por qué ha venido subiendo? Porque se proyecta menor inflación. Menor inflación veníamos de 2, este año se espera que sea 5 o 6% de la inflación, que es la mitad del año pasado, pero sigue siendo una inflación muy alta, ¿no es cierto? Y uno ve que a medida que pasa el tiempo, las tasas debieran ir cayendo consistente con la caída de la tasa de política monetaria. Y ya para concluir y dejar 15 minutos de pregunta, que era lo que habíamos ordenado con el equipo de TRI, ¿no es cierto? Así que me van a felicitar después por interno. Es que es un buen momento para invertir en renta fija chilena. Yo creo que sí, es un muy buen momento. Dentro de las oportunidades que ofrece la renta fija chilena, y nosotros tenemos ETF de renta fija chilena, por lo tanto, a través de TRI, no solamente ustedes pueden comprar acciones de Copec, Sokimich, Banco Santander, BCI, etcétera, sino que también pueden comprar fondos en la bolsa de renta fija local, y esto es algo bastante novedoso, que antes del 2019, antes de que nosotros partíamos, no existía. Por lo tanto, los fondos en UF, la gran gracia es que protegen contra la inflación, ¿no es cierto? Porque si tú estás invertido en un fondo que está principalmente con instrumentos en UF, si la inflación es alta, debieran andar bien, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a pasar que si la inflación el día jueves es mayor de lo esperado, por lo tanto, debiera ser mucho mayor. Acá hay una pregunta de la Vale que voy a aprovechar de contestarla al tiro. ¿Cuáles son los costos de administración? Bueno, nosotros los ETF de renta fija, de renta fija local, para ser más preciso, el corta duración, que es un ETF de depósito a plazo, y el Chile corporativo, estamos hablando de un 0,2% de remuneración anual IVA incluido. ¿Qué es lo que significa eso? Que nosotros, en términos prácticos, si tú estás 6 meses en el fondo, te vamos a cobrar un 0,1% de la plata que tú administraste, menos el IVA, que nosotros obviamente pagamos IVA, un 0,08%. Y la gran gracia es que el monto mínimo de los ETF de nosotros es solamente lucas. Por lo tanto, en vez de ir a comprar una hamburguesa con papas fritas y una bebida que vale 10 lucas, tú puedes agarrar esas 10 lucas e invertir en un portafolio balanceado con puros ETF de Singular, tanto renta fija como renta variable. Si uno va más o menos al promedio de los fondos mutuos de renta fija, yo te diría que están en un rango más cercano al 1,5%, por lo tanto es bastante más caro, puede ser 7 veces más caro en términos de diferencia de remuneración un ETF con un fondo mutuo.
Y efectivamente, a otra pregunta, Estefanía, ¿se puede comprar los ETF de Singular directamente en Singular? No, porque los ETFs transan por bolsa. Y como nosotros no somos corredor de bolsa, nosotros efectivamente lo que hacemos es contratar a un market maker, que a un corredor de bolsa, que en este caso obviamente el BCI, ¿no es cierto? Y el BCI es el que crea y destruye los ETFs de Singular, por lo tanto, tú puedes comprarlo con cualquier corredor de bolsa. La idea obviamente es que lo compren a través de TRI para poder obviamente armar el portafolio. Loli, hay otra pregunta de Valeria, no sé si Agustino o Felipe pueden contestar para yo ir concluyendo, pero acá en términos de las oportunidades vemos una tasa históricamente alta en Chile que debiera hacer bajar la tasa política monetaria. Entonces, si tú estás invertido en un depósito a plazo, cada día que pasa va a bajar obviamente la tasa que te da el banco, y si tú inviertes en un fondo de renta fija, tú podrías acceder a la ganancia de capital, ¿no es cierto? Esto que hablé anteriormente, que bajan las tasas y suben los precios de los papeles. Y luego tenemos que obviamente hay riesgos. De hecho, hoy día en la mañana vi esta foto de obviamente la diputada Giles, porque ya se va a vencer el plazo para lanzar un sexto retiro, creo, y obviamente un retiro va a presionar de nuevo las tasas, pero en la medida que pase, ojalá que no pase, si efectivamente hay otro shock en la oferta, ¿no es cierto? Sube fuerte el precio del petróleo, hay mayor inflación global que continúe presionando los bancos centrales, existe la posibilidad de que hayan, obviamente, estrés financiero, pero obviamente esos riesgos yo los veo con probabilidad baja, ¿no es cierto? Y luego, para concluir y no aburrirlos más, y después podemos ver un poquito la aplicación, ¿no es cierto? Para clientes de corto plazo, nosotros recomendamos el fondo corta duración, porque tiene tasa alta, está en una tasa cercana al 11%, un poquito sobre el 11% anual, por lo tanto debiera rentar más o menos entre un 0,8, un 0,9 al mes, por lo tanto una tasa muy alta, ¿no es cierto? Y para clientes de un poquito más largo plazo, 6 meses, un poco más, recomendamos fondos un poquito más de largo plazo, y ahí está el Chile Corporativo, que es un tremendo fondo que hoy día nos pueden mandar un mail o en redes sociales nos preguntan para la ficha del fondo actualizada, pero es un fondo que tiene una tasa cercana a UF más 3,8%, con duración 2 años, el 90% de la cartera está en bonos bancarios, y más o menos 2/3 de la cartera son bonos con clasificación de riesgo AAA. Por lo tanto, la verdad es que nosotros estamos bien tranquilos y contentos. Se pueden meter a nuestra página www.singularam.cl, donde podrán encontrar toda la información de los ETF actualizada, y si necesitan más información nos mandan un mail, o estamos bien activos en Instagram y en LinkedIn con harta información. Así que muchas gracias a todos por su tiempo, y seguimos contestando preguntas hasta que nos aburramos. Muchas gracias, Diego. No sé si ahora vamos a mostrar la aplicación. Laura, está silenciada, yo no te escucho, por si acaso. Sí, ya, gracias. Bueno, gracias Diego, gracias Loreto también por la presentación. Ya vimos como en esta primera parte algo más teórico, analizamos el contexto macroeconómico y también de Chile, vimos un poquito sobre los ETFs, y ahora lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar rápidamente cómo pueden comprar estos ETFs de Singular a través de TRI de una forma muy fácil. Y recuerden que a través de TRI tenemos las comisiones más bajas en Chile, entonces pues es una súper oportunidad para que todos puedan aprovechar para comprar. Entonces denme un segundo, ya les voy a buscar la pantalla de mi celular. Creo que no se ve. Perdón, un segundo. Mientras tanto, Paulo Martínez, el neotécnico es CFI ETFCC.
Igual está en la página web, por si acaso. A ver. Después otra pregunta, Gabriel Morales. ¿Cada cuánto entregan dividendos los ETFs? Los ETFs de Singular entregan dividendos una vez al año. A ver. Valeria, ¿cuál es el beneficio que tiene invertir en los ETFs de Singular en vez de directamente en el ETF de afuera? Es el tema tributario. Si es que hay un ETF de afuera que está listado acá en Chile, te conviene hacerlo acá porque tienes el beneficio tributario 107. Ahí está. Bueno, listo. Entonces ahí me confirman que están viendo mi pantalla. Sí, se ve bien. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer un recorrido súper rápido. Lo que hacemos es que tenemos que tener una cuenta activa en TRI. Activa significa que ya pasaste el proceso de validación y ya puedes empezar a depositar dinero. ¿Listo? ¿Cómo hacemos un depósito de dinero? Es súper sencillo. Ingresas con tu correo, tu contraseña a tu cuenta y aquí esta es la pantalla principal donde vas a llegar. Le vamos a dar clic en depositar y aquí siempre es importante leer los avisitos azules. Entonces, en este caso nos dice que no se puede hacer a través de tarjeta de crédito. Entonces, vamos a hacerlo a través de Fintoc. Seleccionamos aquí nuestro banco. Aquí hay varias opciones. Elegimos, no sé, digamos en este caso, Banco Falabella. Seleccionamos el monto que queremos depositar, digamos 20,000 pesos. Y le damos confirmar. Este nos va a direccionar a la página de Fintoc. Es súper sencillo, ya ahí ustedes ingresan a su banco y terminan la transacción. ¿Listo? En este caso dice fallido porque no terminé todo el proceso, pero una vez ustedes lo terminen, le va a aparecer OK y ya ustedes van a poder realizar una operación. Entonces aquí vamos a encontrar el saldo total. Ojo, es diferente el saldo total a el saldo disponible y la diferencia es básicamente que el saldo disponible, como vemos aquí, dinero disponible, 8,680 pesos, no es todo ese dinero, sino lo que yo tengo disponible para comprar acciones o para retirar el dinero a mi cuenta bancaria. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces con el resto? Lo tengo invertido. Son 344,727 pesos que tengo invertidos. ¿Y cómo sé en qué los tengo invertidos? Venimos aquí al portafolio y aquí vamos a encontrar pues todas las inversiones que hemos hecho. ¿Listo? ¿Cómo encontramos los ETFs de Singular? Es súper fácil. En la parte de abajo de la aplicación, en la segunda, dice invertir. Vamos aquí a invertir. Y aquí vamos a encontrar todas las acciones locales, todas las acciones globales. Vamos a encontrar todos los ETFs. Para filtrarlo un poquito más, entonces si escribimos aquí Singular, vamos a encontrar los ETFs que tenemos disponibles. ¿Listo? Entonces, ejemplo, queremos comprar del Nasdaq. Aquí vamos a ver el precio que tenemos. En este caso, tengo habilitado también el botón de vender porque es un ETF que ya he comprado anteriormente. Si no lo he comprado antes, ejemplo solamente voy a tener la opción de comprar. ¿Cómo podemos comprarlo? Es súper sencillo. Podemos hacerlo de dos formas, precio límite o precio de mercado. En este momento, solamente me va a permitir hacerlo a precio límite, teniendo en cuenta que ya a esta hora el mercado ha cerrado, ¿sí? Entonces, no hay personas transando en bolsa en este momento. Lo que podemos hacer es poner nuestra orden y esta va a quedar programada hasta mañana. Mañana, cuando la bolsa abra, mi operación, mi orden, se va a enviar directamente a la Bolsa de Santiago y cuando haya otra persona vendiendo acciones al mismo precio límite que yo quiero comprar, se va a aprobar mi orden. ¿Listo? ¿Qué debo hacer? Es súper sencillo, solo debo definir el precio al cual estoy dispuesta a comprar. Digamos que en este caso, pues aquí podemos encontrar cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo y seleccionamos cuántas acciones queremos comprar de este ETF. Entonces ponemos, ejemplo, 5, listo. Y aquí entonces vamos a ver el detalle. Encontramos el valor de las acciones, lo que estoy comprando, el equivalente del precio por la cantidad de acciones,
Los costos de transacciones, que es la comisión que les comentaba, son solo 1.190 pesos, independientemente si vas a comprar 6.000 o vas a comprar 60.000, hasta 667.000 pesos chilenos, la comisión es la misma, 1.000 pesos más IVA. ¿Listo? Y entonces ahí me aparece el total de esta operación son 7.408 pesos. Yo voy aquí, previsualizo mi orden, me aseguro de que esto es lo que yo quiero comprar, lo deslizo y listo. Ya mi orden está puesta, va a quedar programada y como les comentaba anteriormente, se va a enviar directamente a la Bolsa de Santiago mañana una vez el mercado abra. ¿Listo? Le damos entendido, esta orden queda pendiente. ¿Cómo sé dónde quedó mi orden? ¿Cómo puedo visualizar estas órdenes que he hecho? Venimos a transacciones y aquí debe estar, miren, orden programada. Esta es la que tengo pendiente, ¿listo? La que tengo sujeta, que es el mercado abra para que se envíe. En este caso no pudimos poner órdenes a precio de mercado. La diferencia básicamente es que cuando tú inviertes a precio de mercado, la orden se aprueba inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay más personas comprando y vendiendo. Entonces recuerda que cuando tú compras acciones o ETFs o fondos, tú no nos estás comprando ni a TRI ni a Singular directamente, sino que estás comprando en la bolsa, ¿listo? En la bolsa de comercio. Y ahí estás transando con otras personas que están vendiendo y comprando los mismos ETFs o las mismas acciones. Volvemos aquí a la categoría, volvemos a poner Singular. Aquí nos aparecen como todos los que tenemos disponibles. Si queremos saber, no entendemos, aquí siempre vamos a encontrar una pequeña descripción de la compañía, una descripción de en qué invierte este ETF o qué está intentando replicar, cuáles son los movimientos. Y en el técnico vamos a encontrar unos gráficos. Aquí está un poquito lento, esperemos si me cargan. Y estos gráficos nos van a mostrar las variaciones del precio en el tiempo, hasta un año. Entonces ahí vamos a saber cuánto ha subido y cuánto ha bajado el precio de la acción. ¿Listo? Arribita, como pueden ver, aparecen debajo del precio, aparecen unos numeritos en verde. ¿Qué significan esos números en verde? Significa la variación diaria del ETF, en este caso. ¿Listo? Entonces, en este caso aparece todo en cero porque el mercado está cerrado, pero cuando abra, entonces vamos a ver que eso varía por pesos y porcentualmente. ¿Porcentualmente frente a qué? Frente al precio de cierre de ayer, ¿listo? O del día anterior. Entonces, ahí vamos a ver, a veces se pone rojo, eso significa que el precio ha bajado un poco, y si se pone en verde es que ha subido de precio. ¿Listo? Aquí no me cargó, podemos ver también las líneas de profundidad y esta nos va a asegurar como cuál es el precio y cuál es la cantidad de lo que están moviendo en este momento en el mercado. Y una vez se anuncien los dividendos, que era algo que preguntaban ahora, que si pagan dividendos, aquí en el más de toda la mitad, este botoncito verde que pueden ver aquí, vamos a encontrar el calendario de dividendos. En este calendario de dividendos vamos a ver cuáles son todos esos emisores que pagan dividendos en este trimestre, en este semestre y en este año. ¿Listo? Entonces, como apenas las empresas están anunciando los dividendos de este año y demás, estamos apenas actualizándolo. Una vez estén todos, aquí pueden asegurarse de cuánto van a pagar, cuál es el porcentaje de como el dividend yield que vas a recibir, cuál es la fecha ex dividendos, que en este caso es como la fecha de corte que tú tienes para comprar esas acciones o ETFs, y la fecha de pago, que es el día que tú recibes el pago de los dividendos y esos ingresan directamente a tu saldo disponible en TRI. Laura, ¿puedo contestar un par de preguntas que hicieron? Claro, adelante. Bueno, el tema de los dividendos es un tema lamentablemente bastante técnico, Paulo, pero en términos simples, los fondos de inversión en Chile pagan dividendos en la medida que ganen plata, ¿ok? Por lo tanto, el año 2021 fue un año muy malo para la renta fija local, donde el Fondo Chile Corporativo rentó negativo. Por lo tanto, en términos de ahí se une lo financiero con lo contable, ¿no es cierto? Porque contablemente el fondo no tuvo utilidad y por eso no pagó
no pagó dividendo el año pasado. Pero como el año pasado el fondo pagó bien, por ley única de fondos, nosotros tenemos 180 días para pagar el dividendo del año pasado. Por lo tanto, todos los fondos de inversión en Chile que tuvieron utilidad el año pasado pagan dividendo el primer semestre de este año. El caso nuestro, nosotros cuando hemos pagado dividendo, cuando el fondo tiene rentabilidad positiva el año pasado, por lo tanto ahí va de nuevo el tema del desfase, se paga más o menos, nosotros deberíamos estar pagando la tercera semana de junio de este año, pero el tema del dividendo es un tema, o sea, pagamos dividendo y baja el valor cuota, por lo tanto es un tema más contable que así como un gran beneficio el tema del dividendo. Obviamente si hay acciones que pagan mucho dividendo y no caen tanto de precio, puede ser una buena inversión, pero desde el punto de vista contable, el balance de una empresa es uno solo, por lo tanto sale del patrimonio de la compañía, sale por caja, ¿no es cierto? Y te pagan a ti, pero es plata tuya porque cae el precio de la acción por ese monto. Y otra pregunta que hicieron que me gustaría también contestarla antes de terminar, es el tema de la diferencia, ¿no es cierto?, de invertir en un ETF local en Chile versus un ETF extranjero a través de alguna plataforma, puede ser TRI o otra, ¿no es cierto? Ojalá que sea TRI. Pero mira, el tema, yo te diría que hay varias diferencias. Lo primero es el tema tributario contable, ¿no es cierto? Porque tú cuando inviertes directamente afuera, tú tienes que llevar un registro, tú como persona natural o persona jurídica, de toda la contabilidad, de toda tu inversión en el extranjero. Cada vez que pagas dividendos, tú tienes que anotar los dividendos, por lo tanto, si inviertes como persona natural, obviamente hay un tema ahí en el global complementario y en la declaración anual de impuestos que tú tienes que anotar, obviamente, no solamente cuántos dividendos te llegaron de fuentes extranjeras, que eso va al global complementario, sino que también tú tienes que anotar como cuánta plata más o menos manual tienes, obviamente, en el extranjero. Nosotros, como somos un ente chileno, nosotros reportamos todo, por lo tanto tú no vas al global complementario, si tienes puro activo chileno, una aprieta clic, 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 revisa que está más o menos bien la declaración jurada, que obviamente lo hace tu corredor de bolsa, en este caso Vector, con la información que Singular le entrega a Vector, ¿no es cierto? Y con eso tú tienes tu declaración mucho más sencilla. El otro tema es que no es tan líquido dependiendo, pero hay un tema de liquidez y costos que es relevante. El otro tema también que el BOO, que es el ETF que hablas tú del S&P 500, el monto mínimo son más o menos $400 para una cuota, por lo tanto nosotros nuestro monto mínimo es Luco, o sea, hay una diferencia de 350 veces. Obviamente si alguien tiene poca plata y quiere diversificar su portafolio, tiene que partir con 350 lucas para comprar una cuota del BOO. Y finalmente el tema más relevante para nosotros es el beneficio tributario, ¿no es cierto? Que el mayor valor paga solamente, después de la reforma tributaria, un 10% de impuestos, versus que el mayor valor en activos extranjeros o en cualquier otro activo va directamente a tu global complementario. Entonces, si estás en una tasa del 20, 25, 30%, ojalá que el 40%, tú vas a pagar por todo eso. Y eso era un pequeño resumen para responder bien esas preguntas puntuales que nos hicieron. Y ahí la última pregunta, la Estefanía Reyes. ¿Se podrá comprar el ETF de S&P 500 de Singular en TRI? Sí, se va a poder comprar el ETF de S&P 500 en TRI. Y Sebastián pregunta, ¿es recomendable invertir desde ahora? Bueno, es recomendable invertir siempre. Obviamente va a depender tu perfil de riesgo y tu horizonte de inversión. A medida que obviamente tu perfil de riesgo y tu horizonte de inversión es más conservador, recomendamos un portafolio mayor en instrumentos de renta fija, que en teoría son menos volátiles, por lo tanto vas a tener menores caídas, por decirlo así. El año 2008, parte un ejemplo muy, muy malo, el portafolio, no sé si tú tenías toda la plata invertida en el S&P 500, el S&P 500 del año 2008, que fue la crisis financiera, cayó un 37%. Por lo tanto, efectivamente, ahí uno tiene que diversificar
El año pasado, lamentablemente, fue un mal año para el Nasdaq. Este año ha sido un muy buen año para el Nasdaq. El año pasado fue un mal año para el S&P, para la renta fija en dólares. Este año hemos partido bien, menos mal. Es súper difícil que 2 años seguidos rente negativo la bolsa, por lo tanto también hay un tema de historia, pero siempre recomendamos mantener un portafolio diversificado en distintos activos, cosa que si un activo renta mal, el otro renta bien y se vayan compensando, ¿no es cierto? Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta que quieran que resolvamos en este espacio. No sé, esta sí creo que necesito un poquito de ayuda también. Sí, hay hartas preguntas, las voy a dar de responder rápido para no dilatar tanto la presentación. Sí. Pero Valeria, el ETF de REIT lo modificamos por el ETF de S&P 500 porque creíamos que era un activo mucho más interesante de invertir, por lo tanto sí, efectivamente lo teníamos. Justo el viernes de la semana pasada hicimos la modificación y lo remodelamos para que quede indexado al S&P 500. Por lo tanto, ese cambio, justo va a estar listo el cambio mnemotécnico el lunes de la próxima semana. Por lo tanto, ya el lunes de la próxima semana va a tener el nuevo mnemotécnico en la aplicación de TRI, el ETF de S&P 500. Oscar está preguntando, un ETF de alto retorno en dividendos, con baja comisión. Bueno, acá la gracia es que, dado que las tasas en Chile están tan altas, quizás nosotros hoy día no tenemos un ETF de acciones que paguen alto dividendo, pero como dije anteriormente, el ETF de depósito a plazo de nosotros está pagando una tasa anual esperada del 11%, por lo tanto, si tú divides 11 en 12, podríamos estar pagando un 0,8%, por lo tanto, no necesariamente tú necesitas que te paguen un dividendo, sino que efectivamente tú puedes invertir un monto X y puedes retirar mensualmente el mayor valor que generas con la tasa de interés. Por lo tanto, cuando te vivías en un mundo de baja tasa de interés, la verdad es que el interés era tan bajo que era irrelevante, pero hoy día obviamente la tasa es altísima, por lo tanto te entrega un interés bastante importante y yo creo que en ese sentido hoy día uno no tiene que tomar grandes riesgos para tener un retorno importante en los portafolios. Por eso la verdad es que los ETF de renta fija hoy día de nosotros se posicionan muy bien como una tremenda alternativa de inversión. Y luego, efectivamente, la pregunta de Domingo, ¿tiene ETF de energía? No, pero efectivamente el S&P 500, dado que es un índice tan diverso, más del 10% del portafolio invierte en el sector energía, por lo tanto ahí no solamente vas a energía, sino que también vas al sector utilities, al sector tecnología, al sector consumo. Estás bien diversificado y estás comprando las acciones más importantes del mundo, como Microsoft, Apple, Google, Tesla, Facebook, etcétera, etcétera. Y finalmente hay otra pregunta, ¿no es cierto?, de que el horizonte mediano a largo plazo, más de 5 años, aprovechar la renta fija chilena y directamente invertir en los ETF que sigan ese amplio similar. Mira, a mí lo que me pasa es que nosotros obviamente tenemos clientes que tienen un perfil medio agresivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que pasa típicamente es cuando se cae la bolsa, se espantan y se arrancan y caen, y no es cierto que venden el peor minuto y después rebota y no se agarran el rebote. Por lo tanto, siempre, obviamente, acá contestándole a Zika, me imagino que es una sigla, pero efectivamente nosotros siempre recomendamos mantener un portafolio diversificado de acuerdo a tu perfil de riesgo y tu horizonte de inversión, y si eventualmente se dan, ponte tú, caídas puntuales como el año pasado, que cayó fuerte el Nasdaq o la bolsa americana, quizá uno puede mover un poquito su alocación de activos, su asset allocation, y aumentar un poquito la proporción en renta variable en la medida que veamos caídas relevantes. Y si la bolsa sube mucho y a ti te ha ido bien, eventualmente tú podrías obviamente vender un poquito de renta variable para bajar la volatilidad de tu portafolio. Por lo tanto, si el horizonte es mediano a largo plazo, a mí obviamente me gustan las acciones, ¿no es cierto? Porque las acciones debieran rentar mejor que la renta fija en un horizonte de más de 5 años, pero siempre recomendando un portafolio balanceado. Podría ser perfectamente
60% renta variable, 40% renta fija. Bueno, Diego, creo que con esto ya respondimos todas las preguntas que nos dejaron, ¿no? Y nos pasamos un poquito, pero creo que fue súper útil este espacio, sobre todo que vimos que efectivamente las personas tienen mucha curiosidad, tienen muchas dudas, quieren conocer mucho más. Entonces, pues creemos que estos espacios son súper útiles y nutritivos de información para que las personas puedan arriesgarse a invertir, empiecen en este mundo de las inversiones si no saben, y la idea es que podamos seguir compartiendo más espacios como este. Muchas gracias. Bueno, y nos vemos en la próxima. Gracias, Laura. Muchas gracias, Laura, te pasaste. Bueno. Chao, chao. Muchas gracias a todos los que se conectaron y por las preguntas. Chao, que estén muy bien. Gracias. Buen día.